Buenas noches, en nombre del Centro Cultural Inca Garcilaso les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos esta noche de tener esta conferencia, La intelectualidad femenina del primer centenario de la República. Estamos contentos además porque en realidad esto forma parte de un ciclo de conferencias que vamos a tener complementario a la muestra que inauguramos ayer sobre la intelectualidad femenina en el centenario de la República, que si no la han visto los invito a ver y apreciar, que está en la sala de exposiciones bibliográficas del costado. Estamos casi en paralelo a un evento que se está llevando a cabo también en la otra sala, que es la presentación de un libro sobre Manuela Sáenz, La heroína olvidada, y una muestra fotográfica de Hanne Ross Harrigel, que es la madre de Vera Lenz, que también tiene que ver con este mes, que es el mes de la patria para nosotros, lo estamos dedicando en gran medida a la figura de la mujer peruana y a las intelectuales que han contribuido a pensar el Perú. Así que este conversatorio, los que tengamos alrededor de este tema con la muestra, en realidad tiene una lógica que esperamos sea del agrado de todos ustedes y estamos muy contentos de poder ayudar a fomentar la discusión sobre este tema. Esta noche tenemos además tres académicos muy connotados. Margarita Segarra, que va a hablar sobre las modernas representaciones de la feminidad en Lima a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. A Francesca de Negri, que va a hablar sobre la intelectualidad femenina y su recepción por parte de la clase ilustrada del primer centenario de la República, y a Marcel Velázquez, cuya presentación es Prensa y Mujeres Ilustradas, la Bella Limeña, el álbum y el Perú ilustrado. En realidad creo que sobre todo va a ser una conversación. Le hemos pedido y le agradecemos mucho a Marcel, especialmente, que además es parte amigo, pero como los tres, pero Marcel trabajó aquí en el Centro Cultural, así que estamos tratando de recuperarlo esta noche para que nos ayude. Como me estoy multiplicando para estar en los diversos eventos, Marcel nos va a ayudar a hacer la moderación esta noche, así que muchísimas gracias dobles por esta noche. Así que esperamos que disfruten de esta conferencia y los invitamos, como decía, sobre todo a apreciar las muestras que de alguna manera son, creo, complementarias y en gran medida, digamos, el foco de atención que va a tener nuestro Centro Cultural en estos meses, y especialmente en este mes de nuestra fiesta patria. Así que muy buenas noches y disfruten la conferencia. Okay. Creo que yo tengo el solapero. Sí. Buenas noches. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre diversos aspectos vinculados a la actuación, a las representaciones, a las prácticas, ¿no?, de las mujeres ilustradas, de las mujeres letradas en la segunda mitad del siglo XIX. Me toca abrir, digamos, esta conversación y quiero situar la década de 1870 como el punto desde el cual me gustaría pensar los cambios en la sociedad peruana, ¿no? Primero tenemos la victoria de Manuel Pardo, el Partido Civil, por primera vez un presidente civil en el Perú, con todas las consecuencias políticas y administrativas que esto implica, ¿no? Y sobre todo tenemos un momento en el cual la prensa partidaria, la prensa política declina y crece una prensa que se orienta claramente hacia el espacio doméstico, hacia la familia y hacia la mujer. La prensa había sido en décadas anteriores fundamentalmente órganos de expresión de los intereses políticos de los distintos caudillos, estaban muy ligadas a periodos electorales, era un momento en el cual se multiplicaban los periódicos y, por supuesto, si el caudillo perdía o era derrotado, digamos, en elecciones y perdía militarmente, esa prensa desaparecía o tendía a minimizarse. Pero en la década del 70 ocurre algo muy interesante y es que empieza a aparecer publicaciones que se orientan claramente hacia la mujer
incluso desde el título, ¿no? Como el caso de La Bella Limeña, ¿no? La Bella Limeña, una publicación del año 72, estoy citando de memoria, por favor, siempre verifiquemos las fechas, pero creo que no me equivoco en este caso. La Bella Limeña, dirigida por Abel de la Encarnación, un escritor arequipeño, pero donde participa un gran número de escritoras y de letradas interesadas en distintos aspectos. El título claramente enfoca la publicación hacia en este caso, una lectora ideal, ¿no? Se publican novelas de folletín, se publican poemas, se publican menciones, por ejemplo, a la educación. Se resalta el caso de una niña que a pesar, dice así el periódico, que a pesar de su color modesto destaca por sus competencias y saberes, ¿no? Lo que nos revela también cómo, a pesar de que estamos viviendo una incipiente experiencia de modernidad, todavía se conservan los prejuicios raciales que están lamentablemente todavía con nosotros en alguna medida, ¿no? En nuestra sociedad, digo, ¿no? La Bella Limeña entonces va a constituir un experimento interesante porque va a tener muchos corresponsales en el extranjero, van a actuar las grandes figuras del romanticismo como Ricardo Palma, que va a publicar también allí, se va a publicar por secciones, como si fuese un folletín, la importancia de la educación del bello sexo, de Francisco de Paula González Vigil, que era un texto que fue escrito 2 décadas antes, pero es interesante que vuelva a publicarse en ese momento porque se trataba de discutir sobre todo el tema de la educación de las mujeres, ¿no? Había una preocupación, porque antes se había visto a la mujer como alguien fácilmente moldeable, alguien susceptible, digamos, de ser modelada por distintos agentes, y uno de ellos que se veía como pernicioso era la novela ligera o la novela de entretenimiento, la novela que buscaba solamente el placer intransitivo de la lectura, ¿no? Entonces, en La Bella Limeña nosotros vamos a encontrar avisos de novelas en los cuales se va a decir que son las novelas que puede leer sin afectar su moral las señoritas de Lima, ¿no? Entonces son novelas que supuestamente cumplen con una función pedagógico moral, ¿no? La circulación de esta publicación no se puede cuantificar con precisión, duró poco menos de un año, 8 o 9 meses, y siempre el problema de los lectores, el problema en este caso de las suscripciones, porque estas revistas fundamentalmente se vendían con suscripciones, fue lo que terminó, digamos, provocando la salida de circulación de este artefacto cultural, ¿no? Que sin embargo dejó, creo, una señal muy clara que los tiempos estaban cambiando y que se pasaba de un momento en el cual se representaba a la mujer por otros a un momento en el cual la mujer buscaba su propia representación, su propia presencia activa en el campo letrado, en el campo de la prensa, fundamentalmente, ¿no? Ser escritor en el siglo XIX es fundamentalmente ser periodista, en el sentido de que se publican los textos en el soporte material de los diarios y revistas, ¿no? Luego tenemos otra revista importante, El Álbum, que tiene un carácter más literario. Todas combinaban aspectos literarios, pero también aspectos, por ejemplo, como la moda, ¿no? La moda era vista como algo intrínsecamente de interés femenino y que por lo tanto tenía que estar en estas revistas, ¿no? Ahí en El Álbum quiero simplemente mencionar a Carolina Freire de Jaimes, una escritora moqueguana, ¿no? Tacneña, moqueguana, sí. Creo que estoy pensando en el moqueguano. Mercedes, que también es moqueguana, claro. Pero no, esta es tacneña. Carolina Freire de Jaimes, que está casada con un poeta boliviano, y por eso lo de Jaimes, ¿no? Y ella tiene una sección que se llama Revista de Lima en esta publicación que les mencionaba, que era El Álbum.
Y quiero dedicarme a ella porque es una columna sumamente moderna en la cual ella da cuenta de lo que ocurre a lo largo de la semana, como una especie de cronista, ¿no? Con notas muy breves, muy picantes sobre distintos aspectos sociales, sobre el teatro, también algo de crónica social, pero crea diálogos, obviamente ficcionales, para problematizar o poner en cuestión distintos aspectos vinculados a la mujer, ya sea como el tema del matrimonio, el tema del romance, el tema de las lecturas pertinentes o no, desde una posición que puede sonarnos conservadora cuando la leemos, quizás de nuestro presente, pero que en ese momento significaba una apertura para discutir una serie de temas que de otra manera no eran problematizados por los lectores y por las lectoras sobre todo. La característica del álbum es que está dirigida esta publicación por mujeres, ¿no? Y en un primer momento la propia Carolina, Juana Manuela, están en la dirección, ¿no? El álbum es claramente literario, la literatura era como el espacio que les permitía mayor capacidad de actuación, mayor capacidad de simbolizar la realidad y de participar. Es la primera publicación entonces dirigida por mujeres, orientada claramente hacia mujeres y que logra mantenerse casi 2 años. Recordemos también que es un momento en el cual florecen las asociaciones. Se busca, digamos, una cultura de la asociación. Personas que tienen los mismos intereses empiezan a vincularse, como ocurre en el caso de las veladas, por ejemplo, de las veladas literarias, u otras formas de asociación, clubes políticos, asociaciones por intereses religiosos, por caridad, en fin, distintos ejes. Luego viene el gran parteaguas del siglo XIX, que es lógicamente la guerra con Chile, el desastre. Hoy día en la mañana estábamos en la Casona recordando el Fondo Colonial de San Marcos, que ha sido declarado Patrimonio de la Memoria del Mundo en la sección peruana, y conversando con los archiveros e historiadores decían, San Marcos tenía 16 libros de claustros coloniales, hoy solo queda uno. 15 fueron saqueados durante la guerra con Chile, ¿no? O sea, ese impacto, digamos, estoy poniendo el ejemplo de una institución, ¿no? Pero el impacto de la guerra con Chile fue ese, y fue en todas las dimensiones, en todos los sujetos sociales que vivieron en distintas áreas geográficas del Perú. El impacto de la guerra con Chile realmente fue enorme, ¿no? Y la reconstrucción fue muy difícil, fue muy larga y muy ardua. Pero ya hacia fines de los 80, producto de una serie de ciclos económicos positivos, digamos, el contrato Grace, en fin, y distintas políticas económicas que favorecieron el desarrollo del país, se vive un momento particular en el cual se vuelve a articular literatura, pero ya no de la manera anterior, sino de una manera mucho más dinámica con el mercado. Y ahí aparece un personaje, Peter Bacigalupi, que es un ítalo norteamericano, que es el director y propietario del Perú Ilustrado. El Perú Ilustrado va a ser una revista con muchas litografías, con mucha publicidad, se vende de todo, se vende café, lámparas, bombillas, ropa, máquinas. Realmente la publicidad es impresionante, tónicos orientales para el cabello, para el cutis, muchas cosas vinculadas al cuidado y la apariencia, la imagen de las mujeres y de los varones, ¿no? Más de las mujeres en esa publicación. Y bueno, y ahí encuentran nuevamente un espacio para articularse las voces de la mujer, sobre todo Clorinda Mato. Clorinda Mato crea una red desde la dirección de ese periódico, en la que vincula, digamos, a una serie de personajes, no solamente nacionales, sino también extranjeros, como la baronesa de Wilson, por ejemplo, ¿no? Una escritora española. Que no era baronesa, que usaba eso como el conde de Lemos, digamos, ¿no? Felizmente tenemos una florida aristocracia literaria, que por supuesto vale más que la nobiliaria. Entonces, en el Perú Ilustrado, nosotros encontramos este nuevo espacio desde el cual la voz de la mujer se hace cada vez más potente, más presente,
Incluso hay un momento en el cual el presidente Cáceres le manda una carta a Clorinda felicitándola por haber escrito Ave sin nido. Entonces se mueven ellas en el nivel más alto posible, digamos, de la actuación cultural y literaria. Carolina Freire, decíamos, Tacna. Entonces son mujeres que no son limeñas, son mujeres que vienen de las provincias y que sin embargo toman el centro de la capital, de la ciudad letrada, y desde ahí construyen un discurso muy importante sobre la propia peculiaridad de las mujeres y sobre la propia visión de la nación. Quiero concluir simplemente diciendo que Clorinda Matto, por ejemplo, es un personaje sumamente complejo, sumamente heterogéneo en sus discursos y en su manera de ver en la contemporaneidad. Por un lado, admira a Estados Unidos, está convencida de que ese es el modelo a seguir, una sociedad libre, con industria libre, con mucha prensa, con mucho comercio, pero por otro lado es una gran defensora del quechua, de la condición indígena y de lo nacional, pensado no desde la Lima criolla, sino desde el espacio andino, ¿no? Entonces vean esas tensiones entre un discurso muy modernizador por un lado y por el otro queriendo recuperar esa herencia y esa identidad. Entonces creo que estas tres revistas, estos tres momentos, digamos, de soportes materiales posibilitaron a las mujeres ir desarrollando una competencia cada vez más fina y más compleja en la construcción de discursos y de prácticas dentro del periodismo, pero con evidente valor y connotación no solo literaria, sino cultural y política. Gracias. Bueno, continuando con las presentaciones de esta primera ronda, yo paso ahora a mi segunda condición, soy bifronte. Francesca De Negri, por favor, adelante. Gracias, Marcelo. Para hablar de lo que me sugirieron... Me sugirieron hablar de la receptividad de las obras de las escritoras de la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Y creo que pensar en las revistas que ha mencionado Marcel dan cuenta de las poéticas literarias y las ideologías de género que se están jugando en esa época y que van a impactar en la recepción, la receptividad que tengan las novelas y la poesía y los ensayos y el teatro de esta primera generación de mujeres. Marcelo ha hablado del álbum y de la Bella Limeña. Después de la Guerra del Pacífico aparece el Perú Ilustrado. Son en realidad las primeras dos, el álbum y la Bella Limeña, tal como el título, sus títulos lo sugieren, son revistas que conjugan una idea de literatura femenina muy alineada con esa ideología de género. Ahora sí podemos hablar de ideología de género, esa ideología de género dominante en la segunda parte del siglo XIX en América Latina y que está inspirada en la ideología de género victoriana de la Inglaterra imperial, en la que, según esta ideología de género, las emociones tienen género, hay emociones masculinas y hay emociones femeninas, hay espacios femeninos, hay espacios masculinos, hay lenguajes femeninos y hay lenguajes masculinos. Y hombres y mujeres tienen que saber cuál es el espacio que les corresponde, y pasar la frontera hacia el otro lado es considerado como una transgresión punible. La Bella Limeña es una revista que acoge producciones de autoría femenina que son vistas como, o que se espera que expresen un sentimiento dulce, un lenguaje tierno,
un sentimiento elevado y puro, sublime, pero lo que pasa es que ya cuando hablamos de sublime podemos entrar en lo sublime romántico, que es otra cosa, ¿no? Que exprese el lenguaje de las joyas, etc. Y estas expresiones en realidad no son mías, son las expresiones que utiliza la prensa periódica antes de la guerra, en la década de los 70, el álbum La Bella Limeña, pero también la prensa periódica nacional, El Comercio, El Nacional, La Opinión Nacional, La Patria, para describir, dar cuenta de las producciones literarias que se leen en las veladas literarias de Juana Manuela Gorriti. ¿Ya? Estamos en una época en la que la literatura nacional es sinónimo de una sociedad culta, es sinónimo de civilización, es sinónimo de un orden de género fijo, de un orden social fijo, de un orden racial fijo. Todo tiene su jerarquía. Y la literatura no cuestiona la sociedad desde la cual se produce, en la cual se sitúa, sino que más bien la celebra. Si hablamos de prensa, hablar de las veladas también es muy importante, porque en la década del 70 se celebran las famosas veladas literarias en la casa de Juana Manuela Gorriti, un personaje clave para entender la eclosión de esta generación de escritoras. Ella era una argentina exiliada de Bolivia, había sido casada con el general Belzú, y hay sus conflictos maritales, como los conflictos que ella vive a lo largo de su vida, nunca en realidad son publicitados, ¿no? Los escritores, los compañeros de oficio de ella, los diplomáticos, los intelectuales que se reúnen en sus veladas, protegen estos secretos, pero es muy interesante porque ella es una mujer sola, es una mujer que ha abandonado a su marido, es una mujer que, además siendo presidenta de la República, el marido, ¿no?, en Bolivia, es una mujer que ya llegada, cuando ya se establece en Lima, se convierte en madre por segunda vez. El padre no sabemos quién es, pero a pesar de tener esta vida tan heterodoxa, logra situarse en el centro del campo literario y logra además situarse como un modelo de feminidad romántica. Pero aquí lo importante, lo que quiero, digamos, subrayar es cómo la literatura en este espacio de las veladas y en este espacio de la prensa, Marcela ha mencionado la moda, el romance, el matrimonio, la educación, son temas que se discuten, pero no dentro de este concepto de esfera pública que hoy manejamos, ¿no? La esfera pública donde los individuos, a partir de sus opiniones personales, contribuyen a construir una opinión pública, plural, pero desde la disidencia, ¿no es cierto? En las veladas literarias, en la prensa de la década de los 70, esta idea de construir una opinión pública desde el disenso no existe, ¿ya? Así como tampoco existe el cuestionamiento de jerarquías sociales, de jerarquías de género. Entonces, la guerra con Chile efectivamente marca un parteaguas muy importante en todas las dimensiones de la vida nacional, y en lo que nos concierne, que tiene que ver con los proyectos literarios, también lo hace. Es después de la guerra cuando Manuel González Prada se posiciona en el campo literario, y yo creo que después de la guerra recién podemos hablar del inicio de un campo literario en el Perú.
Campo literario es el término que maneja Pierre Bourdieu, que es un sociólogo, que habla del campo literario como un campo autónomo del campo social y del campo político, ¿no? Un campo intelectual existe cuando los intelectuales acumulan capital simbólico para legitimar a otros intelectuales, pero sin depender de la benevolencia de los políticos o de los mecenas, ¿no? En la década de los 70 no podemos hablar de campo literario. Es más, lo que tenemos como documento muy interesante acerca de la vida de los literatos en la década de los 70 y antes es el libro de Ricardo Palma, La bohemia de mi tiempo, en la que habla con ese tono alegre y zumbón con el que asociamos el lenguaje de Palma, habla de su total dependencia del gobierno de Castilla y del ministro de Hacienda, un ministro Miel de Carpio. Él decía, nosotros los románticos escribíamos por encargo. El presidente nos pedía escribir teatro, escribíamos teatro. Y a cambio podíamos gozar del banquete del guano, prácticamente. Y además, personalmente dice, podíamos gozar de la mesa del ministro de Hacienda. Nos invitaba a sus banquetes y hasta nos daba una propina. Es decir, estamos en una época totalmente distinta a la que va a eclosionar después de la guerra, en la que se forman agrupaciones literarias mucho más radicales, como el Círculo Literario de González Prada, y aparece ese discurso rabioso de González Prada, tremendamente desafiante, en el que exige que la literatura peruana sea una en la que se escuche el golpe del martillo en el yunque, que se escuche, el fulgor de la locomotora en el riel, ¿no? Que sea una literatura de propaganda y ataque. Y directamente ataca el proyecto literario de Ricardo Palma, que había sido el proyecto que había surgido a partir de la década de los 60 y que se había, digamos, consolidado en la década de los 70. Él iba a las veladas literarias de Gorriti a leer sus tradiciones. Ataca ese proyecto literario, uno, por ser un proyecto hispanista, cuando la literatura nacional tendría que inventar un lenguaje nacional y no mantener y celebrar un lenguaje colonial. Pero además lo ataca utilizando un lenguaje de género muy claro, ¿no? Dice, las tradiciones pecan de escribirse, de crear metáforas como una mujer se abanica, o de manejar la pluma como las mujeres bordan y cosen con la aguja. Hace esta clásica analogía entre aguja y pluma, pero, por supuesto, vaciándola de todo valor, ¿no? Entonces, lo que surge después de la guerra es el proyecto literario de González Prada, atacando el proyecto de Ricardo Palma, y aquí hay un asunto que es importante mencionar, y es que, hablando de receptividad, la obra de muchas de las mujeres más importantes, muchas de las escritoras más importantes de esta primera generación de ilustradas, después de la guerra con Chile, ha sido leída como epigonal de Prada o epigonal de Palma. Creo que Clorinda Mato es un buen ejemplo. Se han leído las tradiciones cusqueñas como derivativas de las tradiciones de Ricardo Palma. Y se ha leído Ave sin nido como una respuesta al discurso en el Politeama, una respuesta a la literatura de propaganda y ataque que exigía Prada. Cuando en realidad yo creo que sería el momento de pensar más bien a la inversa, es decir, cómo es que las tradiciones cusqueñas de Clorinda Mato impactan en el proyecto
de Palma, o cómo es que Aves sin Nido impacta en el proyecto nacionalista literario de Prada. Y digo esto porque Clorinda Amato comienza a desarrollar su proyecto de tradiciones cuando ella está en el Cusco, cuando ella está en Tinta, y centra los relatos en la historia cusqueña, a diferencia de las tradiciones de Palma, que están centradas en Lima, ¿no? Es una trama limeño-centrista por excelencia. Además, Palma se vale de fuentes en el archivo, ¿no? Palma coquetea mucho con la historia, ¿no? Y muchas de sus referencias a su poética hablan de esta tensión entre la historia y la literatura, y él se llama a sí mismo como un archivero viejo, lleno de polvo, etc. Mientras que Clorinda Amato más bien se posiciona en sus tradiciones más como una antropóloga, claro que no existía el término antropóloga, pero una etnógrafa o una testimonialista. Es decir, ella recoge los relatos orales en quechua, y lo dice en sus tradiciones, se enorgullece de ella ser quechua hablante. Luego, en un discurso en el círculo literario, ofrecerá una conferencia sobre el quechua, y en la que propone que la lengua madre de los peruanos sea el quechua, y termina esa conferencia interpelando a su público porque no sabían hablar quechua. ¿Cómo pueden ser ustedes, cómo se pueden ustedes llamar a sí mismos escritores nacionales cuando no hablan la lengua nacional que es el quechua? Entonces, aquí surge un nuevo proyecto literario, que es un proyecto literario andinocentrista, indigenista. Dudo mucho en el término porque ha habido mucho debate acerca de si Clorinda Amato es indigenista o indianista, pero surge un proyecto literario centrado en la historia del Cusco, en los personajes cusqueños, en los indígenas, y articulado a este proyecto, muy importante, surge el proyecto de una literatura de denuncia. Aves sin Nido es una novela de denuncia, por eso es que el presidente Cáceres acusa recibo y luego publica esa carta en el Perú Ilustrado, que ha mencionado Marcel. En su proemio habla claramente que lo que ella se propone es que, terminado la novela, los lectores y las autoridades tomen nota de las barbaridades, de la violencia que se practica en la sierra, en los pueblos apartados de la sierra. Y finalmente, no sé cuánto tiempo me queda, pero finalmente parte de este otro proyecto de Clorinda es el proyecto de denuncia de la violencia de género. En las veladas literarias que se celebran en la casa de Clorinda Amato después de la guerra, en el 86 y 87, a pesar de ser veladas que se presentan a sí mismas como una continuidad de las veladas de Juana Manuela Gorriti. En la primera velada, Clorinda Amato lee una carta que Juana Manuela Gorriti, que ya está en Buenos Aires, le escribe pidiéndole que la estructura sea la misma, que el espíritu sea el mismo, etcétera, etcétera. Entonces ella promete que estas veladas serán una continuidad de las de Gorriti, pero en realidad son, como estamos después de la guerra, estamos en un espíritu de combate, de propaganda, de ataque, y un espíritu muy peruanista, y de denuncia de la violencia, de todos los tipos de violencia, violencia racial y violencia de género. Los textos que encarga Clorinda, porque esto es una cosa muy interesante, ¿no? En las veladas, la anfitriona decidía los temas. Ella encargaba los textos, así como el presidente Castilla le encarga a los románticos de escribir teatro. Eran las anfitrionas las que decidían los temas y encargaban a los invitados. Los temas que se desarrollan en las veladas literarias son temas indigenistas y temas, no podemos decir feministas, porque Clorinda Amato no
digamos, es un tema complicado de decir si era feminista, pero son temas de género, de violencia de género. Nada más que por darle 3 ejemplos. Una de las poemas en prosa que se lee en una de las primeras veladas es un poema de Carlos Germán Amézaga, cuyo título es La invasión, en la que se desarrolla el tema clásico de la invasión del territorio enemigo de manera análoga a la invasión del cuerpo femenino por el soldado invasor, ¿no? Luego, otro relato que se presenta en las primeras veladas es, no me acuerdo el título ahora, pero trata sobre un feminicidio. Hay muchos relatos sobre feminicidio. Uno de ellos es un feminicidio en la casa de un exministro, Toribio Ureta, en la que un soldado entra y mata a la madre, mata a su madre, ¿no? Luego, violencia doméstica. Hay relatos en los que terminan en escenas de golpizas del marido a la mujer, tal como aparece en Herencia. Quienes hayan leído Herencia, creo que la primera escena de violencia doméstica en una novela peruana, sí, porque en Ave sin Nido hay violencia de género, es violencia de sacerdote, es pedofilia, ¿no? Ave sin Nido es una novela sobre la pedofilia, es decir, tanto el cura como el obispo violan a las niñas y a las niñas, a las niñas indias y a las mujeres mestizas y a las mujeres indias, en realidad todas. Y Herencia es una novela sobre, no puedo decir que sea sobre violencia doméstica, pero hay una parte importante de la novela que describe con mucho detalle esta escena en la que el marido le da un golpe a la mujer que está embarazada y ella cae rodando. Entonces, lo que sucede después de la guerra con la literatura de Clorinda Mato, de Mercedes Cabello, no tenemos tiempo, pero ella funda lo que ella llama la novela social, que también es una novela de denuncia, pero de denuncia más bien de los matrimonios arreglados, ¿no? Es un nuevo lenguaje el que surge, el que se desarrolla. Los críticos han sugerido que tanto Mercedes Cabello como Clorinda Mato le están siguiendo la batuta a González Prada, pero yo creo que si hacemos una lectura más detenida, y además si vemos las fechas, nos daremos cuenta que en realidad no es así, que ellas venían ya desarrollando sus propios proyectos literarios y sus propios activismos. Creo que la literatura fue en la década de los 80, hasta que Mercedes Cabello y Clorinda Mato desaparecen de la escena, era un espacio de activismo para las mujeres escritoras. Creo que aquí ya termino. Gracias. Gracias, Bien, continuamos con Margarita Segarra. Buenas noches. Yo voy a dar un pasito más adelante en el tiempo y también pensar en cómo las mujeres, especialmente una de ellas, María Jesús Alvarado, empiezan a variar en su dinámica de relación con la sociedad y pasan del ámbito de la literatura a un ámbito propiamente de activismo y político posiblemente, ¿no? María Jesús Alvarado es también una provinciana, llama mucho la atención, bueno, es el centralismo de Lima tremendo, ¿no? Una fuerza centrípeta absoluta, y estas mujeres que migran, y María Jesús Alvarado inclusive es producto de una familia de buena situación, ubicada en Chincha, pero que como ahí es el cuartel general chileno, ella era muy pequeñita, la familia quiebra, además era un matrimonio arreglado, no era un matrimonio por amor, y todo eso empieza a ser una serie de guiños y de señales para las reflexiones posteriores de esta mujer,
Y entonces ella, cuando termina la guerra, sus padres se han empobrecido y la pareja no da para más. El padre se va al norte a trabajar a una hacienda para Monga y la madre con ella y otra hermana migran a Lima. Ella ya para ese entonces tiene máximo 14 años, no se sabe exactamente qué edad. Y ya es una niña que lee muchísimo, que como decía Francisco de Paula González Vigil, la madre la ha criado, la ha formado en el corazón y en la mente. Entonces, esa madre ha cumplido su lección, ¿no? Es una de las pocas posiblemente. Era una madre muy interesante que tomaba el vapor en Tambo de Mora, iba a las veladas literarias. No me queda claro a cuál de los dos, posiblemente a las de Clorinda. Esta Jesús Rivera es quien forma a María Jesús y como empieza a tener hijos a los 13 años, ella está acompañándola hasta el final cuando presente cambios en el Código Civil, en fin, ¿no? Entonces, es una presencia muy importante en la vida de esta chica. Y María Jesús Alvarado va a un colegio en donde ella tiene ya 14 años, hace el primero de primaria, 15 años, segundo de primaria, sí. Y extraedad totalmente, y nota, es una escuela privada, pero muy sencilla. Después de la guerra surgen muchos proyectos de mujeres viudas o que se han empobrecido y surgen muchas pequeñas escuelas laicas que le hacen la competencia a estas grandes escuelas de monjas como el Belén, como el Sofianum, ¿no? Entonces la educación de las mujeres empieza a pensarse de otra manera. Bueno, el colegio Rodó no era un gran colegio y María Jesús era la estrella y siempre los 3 discursos de fin de año, de primer grado, segundo y tercero, los da ella. Llama mucho la atención sus reflexiones acerca de la necesidad de que haya igualdad cultural entre la pareja. Su mamá la habían casado a los 13 años, siendo una niña bastante lectora y culta con un chacarero. Y nunca se quisieron y tuvo un montón de hijos y muchos murieron. Entonces, ella defiende la importancia del amor como un elemento civilizador. Y no es que se le ocurrió a ella, y González Prada también lo trata, y habla mucho de González Prada, del matrimonio arreglado por interés como meretricio, prostitución. Y también había un señor Max Nordau que decía, una de las mentiras convencionales de la sociedad es el matrimonio, porque no hay nada de amor. González Prada tiene una frase que la tendría que buscar, que dice que la mujer que deja a su marido por amor no es una adúltera, y el niño que nace por amor no es un niño espurio, sino ese es hijo legítimo. Y espurios son los hijos que nacen de matrimonios arreglados. Entonces, voltea las cosas. Y María Jesús Alvarado crece en este ambiente posterior a la guerra con Chile, una Lima deshecha, pero que justamente la guerra con Chile es quizá uno de los momentos más interesantes de nuestra historia, porque en la independencia, media que nos las trajeron, ¿no? Lima luchaba en contra de los patriotas, pero la guerra con Chile es una derrota que se bebe hasta el final. Los chilenos ocupan Lima en todos los aspectos posibles, van a las haciendas del norte, piden cupos, en fin. Entonces, levantarse de eso no puede ser levantarse solo en términos económicos. Surge una generación de otro tipo que es capaz de mirar y decir, ustedes, porque Ricardo Palma decía, culpa de los indios que pelearon mal. González Prada dice, ¿cómo? Es la clase dirigente que nunca ha hecho otra cosa que vivir del Perú. Y los indios nunca le han sido infieles al Perú. Dora Mayer, surge toda una generación de personas, Clorinda Mato, que piensan al Perú desde otra posición o desde otro lugar. Entonces es una oportunidad única, en verdad, que muchos aprovecharon para imaginar una nación que no se basara sobre el guano, que se basara sobre una economía diversificada, y que incluyera a sectores que claramente habían sido marginalizados. Entonces aparecen nuevas voces, que entre ellas la de María Jesús Alvarado. Y esta joven tiene pocas oportunidades profesionales, si se quiere, de desarrollo. Ella era muy estudiosa, pero no tiene dinero para hacer la secundaria. Entonces su segundo discurso, o tercero, pide una secundaria pública. O sea, hay una demanda al Estado en un discurso de una niña de colegio, una chica de colegio. Y luego está planteando una serie de cambios muy importantes ya en esos discursos. Ella da su examen de preceptora y se vuelve profesora de primaria, pero tiene una etapa como de crisis, se refugia en su casa, escribe literatura, pero empieza a hacer una especie de limpieza
de lo que se llamaban los prejuicios, una especie de... Mercedes Cabello también lo hace. Es muy del positivismo, de esta corriente de esa época que valora mucho el pensamiento científico, a despojarse de todos los prejuicios, los preconceptos, observar a la sociedad. María Jesús en una novela, Nuevas Cumbres, dirá: observé la inmoralidad de los curas, los abusos de la clase alta sobre la servidumbre, la genuflexión, la sobonería, el parasitismo de la empleocracia. Entonces ella empieza a construirse muy agarrada del positivismo, que ya para esos años no era el de Comte, ¿no?, que ponía a la mujer de ángel del hogar, sino el de Spencer, que digamos, sin estar muy entusiasmado, decía: la tendencia mundial es a que la mujer consiga derechos civiles y políticos. No es que me guste, pero eso es. Entonces María Jesús, cuando tenía que dar una conferencia, decía así: miren, puede que no les guste el feminismo, pero no depende de nosotros, va a darse, y depende de nosotros en qué términos se dé. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Educar a la mujer. Y ella coge la educación, que es tan importante para el positivismo, sobre todo para el positivismo de Spencer, pero en general, y desde allí mira a la sociedad. Ella se autoriza como una voz pública, yendo a clases en San Marcos, está un año en San Marcos. Cuando ella da su conferencia El feminismo en 1911, la presentan alumna de la Facultad de Letras y la prensa cubre su conferencia, y ella lee muchísimo sobre la nueva pedagogía científica, que no se puede ser memorística, que el maestro es un agente central para que los alumnos y las alumnas piensen, desarrollen su propia iniciativa, y de esta pedagogía que daba mucha importancia a la psicología de los niños, daba mucha importancia a ser útiles, pragmáticos, no erudición, no simplemente conocer cosas aplicables. Entonces, desde esa psicología, ella toma mucha cercanía con organizaciones de preceptores, de profesores, de obreros, de indios. Es muy interesante cómo en América Latina, al menos, las feministas tienen que encontrar un vínculo con otros débiles de la sociedad. Bueno, pasa en Estados Unidos también con el abolicionismo, y pasa acá. María Jesús Alvarado está en la Proindígena, recibe delegados que vienen de Azángaro, le cuentan de las masacres, ella los lleva ante el presidente Billinghurst, o sea, genera acciones. Billinghurst lo manda como un comisionado a un personaje que luego será líder de una sublevación indígena, Rumimaki. Se escriben. Los obreros, ella va muchísimo a las organizaciones obreras. Primero toma distancia del anarquismo, pero pasan los años y ella estará muy cerca del anarquismo. Su novela Nuevas Cumbres es, al final, en una carta al final, un anarquista que trae el tema de la huelga al Perú, Glicerio Tazara, le dice: y usted, como me ofreció, ha puesto al pensamiento del amor de pareja de González Prada al centro de su novela. Entonces, hay una interlocución, toda una red de personajes que están alrededor. Y en esta red que ella crea, hay muchísimas mujeres, además mujeres que ya están entrando a la universidad desde fines del siglo XIX, primero en Cusco, luego en San Marcos. Y a partir de 1908, como hemos visto en la exposición, Leguía da autorización para que las mujeres entren sin mayores problemas a la universidad. Entonces, en su red de relaciones, en su asociación feminista, María Jesús Alvarado empieza a nuclear a mujeres, por ejemplo, las seniors, ¿no?, las mayores, Dora Mayer, Teresa González de Fanning, Juana Larco de Dahmer, están en su comité consultivo, son las consultoras del consejo directivo. Estoy segura que si Mercedes Cabello hubiera estado viva, hubiera estado allí, porque esto es en el año 11 y Mercedes muere en el 9, aparte hacía años que ya no estaba operativa, ¿no? Estaba enferma. Pero ella tiene una capacidad de unir, de buscar genealogías, escribe mucho sobre Teresa González y Mercedes Cabello, dice, son campeonas del feminismo. Y va señalando cómo ellas han posicionado la educación de la mujer, y no una educación para ser un adorno, una educación para trabajar, una educación, además, sacando de sus mentes la sujeción que pone la Iglesia. El discurso anticlerical que se desarrolla después de la guerra con Chile
está González Prada, están los librepensadores, Christian Damm, Baldassari, ¿no? Abelardo Gamarra. Todo es un grupo de gente que está presente en el Congreso luchando por leyes. Por ejemplo, el matrimonio civil no existía, pero se quiere traer inmigrantes ingleses y cuando vienen sus matrimonios son concubinato. Entonces, se luchaba en el Congreso, había un doble discurso. Inmigrantes sí, pero matrimonio para los no católicos no. Al final se cede, pero solo para los extranjeros. Y claro, los congresistas peleaban, los liberales, los librepensadores, los radicales, defendían estas posiciones y María Jesús bebe de eso. En sus obras hay muchas referencias a González Prada, a Mercedes Cabello, a Teresa González de Fanning, a Flora Tristán, a los peruanos, a José Olaya, La Perricholi, María Parado de Bellido. Pensar las cosas desde lo indígena, pensar las cosas desde lo femenino, pensar las cosas desde la escuela fiscal. Es un feminismo bien interesante y en realidad ella es generosa en el reconocimiento de sus fuentes. Ella no dice, soy la primera que está planteando esto. Ella reconoce todo el tema educativo en Mercedes Cabello y en Teresa González de Fanning. Para esto, en el año 98, en Lima había habido un escándalo. Mercedes Cabello había acudido al Liceo Fanning, y habían habido unos exámenes de alumnas. Y dice, qué maravilla, y lo dice públicamente ahí, acá sí se les enseña a ser madres, porque están construyendo a la madre. Es primera vez que las mujeres tienen un papel en la sociedad, un papel social. Ese papel es ser madre. Desde la maternidad, en toda América Latina, se pararon las mujeres a pedir los otros derechos. Entonces, María Jesús Alvarado también hablará de la importancia de ser madre. Y Mercedes dice, claro, la fisiología que se le enseña en el colegio Fanning no le enseña a las monjas de los colegios religiosos. Les llenan las cabezas de, sé piano, bordado, sé coqueta, sé vanidosa, egoístas, para conseguir el mejor marido que puedas. En cambio, un colegio laico, dice Mercedes Cabello, les enseña cosas importantes para las mujeres. María Jesús aprende muchísimo de Mercedes Cabello. En su escuela, ¿no? Para niñas, un poco de paternalismo, maternalismo, ¿no? Para niñas que se podrían volver prostitutas. Salvemos a las golfas, decía María Jesús Alvarado. Les pone cursos prácticos para que se ganen la vida, imprenta, encuadernación, hacer alpargatas. Mercedes Cabello lo había planteado también. Teresa, que las mujeres trabajen para que no estén arrimadas. Entonces, esta María Jesús Alvarado, que en el año 11 plantea una educación laica, una moral laica, que la mujer estudie para trabajar, la lucha por la idea de que el trabajo era despreciable, es tan colonial, estaba tan arraigado en la oligarquía de la República Aristocrática, ¿no? El trabajo, peor todavía, ¿no? Entonces, a la mujer que le quedaba, y lo dice Mercedes Cabello, Teresa, María Jesús Alvarado, costurera. En la época de María Jesús habían 6.000 costureras en Lima, una población de 40.000 habitantes. Entonces, morían de tisis, eran muy mal pagadas. Entonces, quiere que haya una educación útil que permita que las mujeres salgan adelante, que las mujeres se profesionalicen y, por supuesto, que tengan toditos sus derechos civiles, porque decía, las mujeres en los códigos, ¿en qué buena compañía han puesto los hombres a las mujeres? ¿No? Con el criminal, el demente, el insano, el sordomudo, todos los que necesitan tutores. Entonces, ella está contra el pensamiento, es antidogmática y antitutelar. No tutela, no dogmas. Hay que liberar la mente de este dominio que tiene la Iglesia y que las mujeres desarrollen y tengan todos los derechos, las casadas, pero también cualquier mujer. Y luego, finalmente, lo que muy pocas habían dicho hasta ese momento, creo que solo Clorinda en Viaje de Recreo había logrado decir, bueno, las sufragistas en Inglaterra se merecen su lucha, se merecen derechos porque ellas estudian, ellas trabajan, ellas sí se merecen. María Jesús Alvarado es la que trae el tema del sufragio acá. Entonces, su propuesta feminista es educación igualitaria, trabajo igualitario, derechos civiles igual que un hombre y todos los derechos ciudadanos y sufragio. Pero ella hace un reconocimiento a estas antepasadas muy cercanas, sobre todo las que están después de la guerra con Chile,
a González Prada también, a los librepensadores, pero a Mercedes, a Teresa, no habla de Clorinda, no tiene una mención. Yo pienso que no llegó a tener mucha información sobre el trabajo que tuvo en las veladas. No me explico por qué nunca habla de Clorinda. Dora Mayer sí, pero María Jesús nunca ha encontrado una referencia. Pero y Viaje de Recreo me queda clarísimo que no lo alcanzó a leer, ¿no? Pero en todo caso hay una genealogía que está presente en la construcción de estas mujeres que llegan de la literatura a la política, a dar conferencias, a luchar por la abolición del enganche, que están pidiendo cambios en el Congreso para las mujeres, para los indios, para los obreros, apoyando las marchas de las huelgas. Es un camino no exento de piedras, igual que Clorinda, que ve a las montoneras de Piérola destruir su imprenta y quitarle la palabra, la herramienta. María Jesús ve a la Gendarmería de Leguía destruir su imprenta, porque ella, en una época en que en el oncenio habían prohibido, la prensa estaba completamente amordazada, pues Leguía había rematado el país a la presencia de las compañías norteamericanas, los estudiantes no tenían cómo expresarse y María Jesús en su tipografía pobrecita sacaba su linotipo, entonces vienen y le destruyen la imprenta y la meten a la cárcel. Y luego de 3 meses de que hay bastante algarabía en contra de esto, el régimen le dice a María Jesús Alvarado, mejor te vas porque si no te puede pasar algo muy malo, ¿no? Y se va a Argentina y el proceso feminista se corta. Pero hay un vínculo enorme, ¿no? Un diálogo entre estas vidas y estas voces, ¿no? Gracias. Sí, después de estas magníficas presentaciones, creo que podemos abrir preguntas al público de manera de modo de continuar este diálogo, pero recogiendo un poco las inquietudes de ustedes que han venido a compartir su tiempo con nosotros. A mí me han quedado resonando muchas ideas a partir de lo que he escuchado de mis compañeras de mesa, pero nos parece importante escucharlos a ustedes también. Podemos ir tomando varias preguntas y luego hacemos una respuesta, digamos, global. No sé si alguien se anima. ¿Hubo un fundamento por el cual ella estuvo presa? Gracias por la pregunta. Sí, el oncenio había empezado en el año 19 con un golpe civil y luego Leguía, que era un hombre tipo Kuczynski, diríamos muy moderno, había estudiado en Chile, que estaba en contra de la república aristocrática, esta oligarquía, quería empujar a las clases medias, las inversiones, pero poco a poco va encontrando oposición de los estudiantes en San Marcos y luego obreros. Hay cada vez más huelgas. Ya José Pardo, él le da golpe porque ha permitido dar el derecho a las 8 horas. Paralizó Lima y José Pardo termina cediendo, entonces golpe de Leguía. Y él empieza, aparentemente dice que es el huiracocha de los indios, va a traer mucha modernidad, pero no resiste la oposición. Y entonces va dominando los diarios de mayor circulación. Y María Jesús Alvarado, no sé si era la única, pero era de las pocas personas que sacaba las denuncias. Por ejemplo, los norteamericanos en La Oroya habían hecho una fundición y los humos de La Oroya mataban toda vida animal y muchas plantas, 700 kilómetros a la redonda. La gente enfermaba. Entonces venían y denunciaban y nadie lo sacaba. Ella lo sacaba. O lucha sobre la conscripción militar, montones de temas. Entonces, le piden que ella denuncie a los autores. Ese es el asunto. No, sabemos que usted no lo ha escrito, denos los nombres. ¿No? Le dice, si yo lo he publicado, yo asumo. Y la meten a la cárcel de Santo Tomás 3 meses y hay un montón de artículos en la prensa protestando. Ahí sí. Y entonces, mejor que se vaya, ¿no? Sí, o sea, aceptaba presentar las denuncias de los distintos sectores en un gobierno que era dictatorial, absolutamente dictatorial. ¿Alguna otra pregunta?
Felicitaciones a los ponentes por tan interesante conferencia. Tengo una pregunta. Bueno, se sabe que históricamente para la mujer destacar en la alta cultura, ha tenido que disponer de cierta libertad o independencia, ¿no? En el sentido de que, digamos, esa autonomía para desarrollar sus talentos, ¿no? Sus capacidades, sus pensamientos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué condiciones, aparte de las psicológicas, ¿no? ¿Qué condiciones externas, en este caso socioculturales, permitieron que estas mujeres destacaran o hicieran algo en la alta cultura? Hablamos del siglo XIX, ¿no? Una etapa en la que la mujer realmente no contaba con libertad, ¿no? Gracias. Podemos contestar los tres. Sí, es una buena pregunta. Yo diría que hay un tema contextual, coyuntural. Creo que la posibilidad, o sea, la llegada de Juana Manuela Gorriti a Lima en un momento de mucha prosperidad económica, en un momento en que la intelectualidad y el Estado buscaba crear una identidad nacional comparable a las sociedades, a las naciones más civilizadas, es decir, europeas, y que además asociaban la civilización a la presencia de mujeres lectoras y escritoras, ¿ya? Esa imagen de una civilización en la que las mujeres leen novelas, leen periódicos y escriben, creo que permitió, o sea, fue terreno fértil para que se crearan las veladas y las veladas fueran tan importantes. Ahora, también creo que es muy importante pensar en quiénes fueron las mujeres que destacaron como escritoras, como activistas, como profesoras y educadoras, en fin. Fueron mujeres, la mayor parte de ellas fueron mujeres solas. Eran mujeres que no tenían marido. ¿Ah? Eran viudas, eran divorciadas, eran solteras, eran mujeres pobres que no tenían al pater familiae que las iba a sacar de apuros. Eran mujeres que tenían que vérselas por sí mismas, que tenían que salir a trabajar. Por eso la guerra es tan importante aquí, ¿no? Porque la guerra produce viudas. Teresa González Fanning es viuda. Clorinda Mato es viuda. La guerra no mata al marido, pero el marido muere en el 81, en esta época. Juana Manuela Gorriti es una mujer separada, sola, además que tiene dos hijas, tiene que ser el sustento de esas dos hijas. Clorinda Mato no tiene hijas ni hijos, y tampoco Mercedes Cabello. Teresa González Fanning tiene muchos hijos y ella es el sostén de esa familia. Entonces, estamos hablando de una autonomía, en este caso forzada, ¿no es cierto?, porque pierden ese sustento, pero que las catapulta a un estadio nuevo, a un momento en sus vidas en que no solamente tienen que trabajar, sino, eso es bien interesante, estas necesidades personales que ellas tienen comienzan a ser pensadas en colectivo. Y por eso una de las demandas de las mujeres de la época es la profesionalización de las mujeres. Entonces, para volver a tu pregunta, creo que es importante que sean mujeres solas, que sean mujeres que cuyos recursos económicos son los recursos que ellas pueden ganarse de su trabajo, ellas se ganan el pan de cada día, y que les permiten desarrollar una agenda propia. Nadie les impone los puntos en la agenda. Y que además les permite tener un cuarto propio,
mucho más que el cuarto propio de Virginia Woolf, porque Virginia Woolf hablaba de un cuarto propio donde una mujer pudiera encerrarse a escribir, ¿no es cierto?, sin que nadie las molestara. Pero aquí no era solamente un cuarto propio, era una casa propia, era un piso propio, era un espacio propio, donde ellas podían recibir, hacer sus veladas y disponer de su espacio sin tener que consultar al patriarca. Entonces, yo creo que esto es importante. Sí. Gracias por la pregunta. Yo quería destacar también que estas mujeres trazan redes afectivas, materiales, de construcciones genealógicas, como bien nos ha presentado Margarita para el caso de María Jesús Alvarado, y hemos sido, digamos, los historiadores de la cultura, los académicos, los que no hemos sabido ver cabalmente esa trama, ¿no? Muchas veces pensamos que esta eclosión de mujeres escritoras del siglo XIX queda frustrada, queda trunca, ¿no?, con la muerte, digamos, el exilio de Clorinda Mato, el ingreso al manicomio de Mercedes Cabello, y pensamos ahí se acabó la historia, fue muy interesante todo esto, pero se apagó, no se apagó nada. Esto continuó, hubo otras actoras en otras lógicas, algunas quizá más conservadoras que las anteriores. Estoy pensando en la cajamarquina que no hemos mencionado, Amalia Puga de Lozada, ¿no es cierto?, más católica, pero también interviniendo, actuando en el espacio público, publicando en revistas en Estados Unidos. En fin, entonces lo que nos falta, creo, y de alguna manera este conversatorio lo ha puesto en evidencia, es trazar esas continuidades, trazar esa historia intelectual del sujeto femenino, de la escritora, que atraviesa las décadas y que se va reconfigurando con distintas voces, ¿no? Creo que hay ahora mismo una serie de académicos que están trabajando, por ejemplo, la figura de Dora Mayer, veíamos la figura acá de Adelina, la abogada de San Marcos, bueno, Miguelina Costa. En fin, hay muchísimos personajes por rescatar, por reivindicar, por reconstruir esa actividad, y ellas eran muy conscientes de esos vínculos. O sea, también fue una condición para que puedan desarrollar y exponer sus ideas, plantear sus voces, sus demandas, su lucha por los derechos, ¿no?, que es algo tan importante que muy bien ha destacado Margarita, ¿no? Pero si no tenemos el mapa completo de estas actoras y las redes que tejieron, estamos un poco todavía sin poder apreciar, digamos, esta dinámica. Yo, por ejemplo, digo, ¿no?, librepensadores, anticlericales, en todas esas grandes corrientes ideológicas hay mujeres, y sin embargo siempre cuando nos referimos a estos movimientos ideológicos pensamos solamente en la actuación de los varones, ¿no? El anticlericalismo en el Perú no se puede entender sin la participación decisiva de las mujeres, como mencionaba Francesca y como también lo mencionaba Margarita, ¿no? Incluso yo cuando hablabas recordaba esta revista Fray Cabezón, que es una revista de humor popular, muy anarco, anticlerical, librepensadora, donde está, por ejemplo, una figura, una de las pocas que firma, digamos, es Francisco Aloeiza, ¿no?, que es el que dirige. Y constantemente están refiriendo a las huelgas en Cerro de Pasco, a las huelgas en Vitarte, a las mujeres obreras que ya están trabajando en las fábricas. Así como hay, digamos, mujeres que tienen la posibilidad de dedicarse a la escritura, al trabajo político con las ideas, hay otras mujeres que ya ingresaron a las dinámicas del capitalismo y están articuladas en las fábricas de Vitarte y están trabajando ahí y tienen también demandas y están exigiendo derechos como el resto de los obreros, ¿no? Entonces yo creo que lo que queda en evidencia, ¿no?, con este conversatorio es que tenemos muchísimo trabajo por hacer y por reconstruir para recuperar estas voces, estas trayectorias y poder tener una mejor imagen de lo que es la historia intelectual de nuestro país. Con esto, no sé si una última pregunta podríamos, creo, aceptar, o quizá Margarita, disculpa, quieras cerrar. Yo solo estaba recordando, un año antes de que María Jesús Alvarado fundara su institución feminista, o sea, ella la funda el 14 y esto es el año 13,
son las bodas de oro, me parece, pedagógicas, como maestra de Elvira García y García. Y María Jesús hace una comida grande, una cena, invita a las universitarias de esa época, que es bien interesante, Miguelina Costa, Rosa Dominga Pérez Liendo, todas estas chicas jóvenes que están empezando a estudiar distintas carreras. Esther Festini, que para poder poner secundaria en el Liceo Grau se metió también. Yo entrevisté a su hija, me decía, ella entraba con el profesor a la clase y salía con el profesor, porque te contamina la reputación el quedarte entre los hombres. Entonces, no era fácil, ¿no? Pero estaban uniéndose, y en el discurso que lo da María Jesús, ella dice, acá tenemos a lo más preclaro de la intelectualidad femenina, tenemos que hundirnos. Empieza a surgir, como ya había habido en las veladas, en estos momentos que la guerra corta, pero vuelve a instalarse, la necesidad de trabajar juntas y la necesidad de pensarse como mujeres también, ¿no? Porque hay una diferencia entre lo que dicen los médicos, por ejemplo, acerca del higienismo, la madre, la gestación, cómo cuidar a la mujer, que la mujer es muy importante, a cómo lo presenta María Jesús Alvarado en los zapatos de las mujeres, ¿no? Pensando, sí, está muy mal que las mujeres tengan tantos hijos, los hombres no deben ser egoístas. Entonces, es una reflexión desde las mujeres y con las mujeres, sí, tenemos bastante trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y a las ponentes que nos han acompañado esta noche.